Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para descubrir los dramas más apasionantes, los romances más intensos y las intrigas más adictivas directamente desde Turquía. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, que tiene a los fans en vilo y que promete ser una auténtica bomba en el mundo de las series turcas. Si eres como yo y no te pierdes ni un solo capítulo, si vives cada emoción como si fuera tuya, entonces este vídeo es para ti. Porque vamos a desentrañar los rumores más jugosos, las predicciones más audaces y por supuesto, vamos a analizar con lupa esa conexión mágica entre dos de los actores más queridos y populares de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero pedirte un favor rapidito, si aún no te has suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic al botoncito rojo de abajo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y únete a esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas. Prometo que no te arrepentirás. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. El título de este vídeo lo dice todo: bombazo turco. ¿Kerem y Hande al altar en 2025? El secreto de la telenovela que revolucionará Turquía. Y es que, mis amigos, la sola mención de estos nombres, Hande Erçel y Kerem Bürsin, es suficiente para encender la chispa de la emoción. Su química en pantalla, su talento indiscutible y, por supuesto, los rumores sobre su vida personal han creado una tormenta perfecta que tiene a todo el mundo hablando. Pero, ¿de dónde viene todo este revuelo? ¿Por qué se habla de una posible boda en 2025? ¿Y cuál es esa telenovela que promete revolucionar la industria turca? Para responder a estas preguntas, vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas más populares y vamos a analizar con detalle la trayectoria de estos dos actores que han conquistado nuestros corazones. La serie que sin duda catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin a nivel internacional es, por supuesto, *Senkal*** o *Love is in the air***, como se le conoce en muchos países de habla hispana. Esta serie pertenece al género de comedia romántica, pero con un toque de drama que la hace aún más adictiva. La combinación perfecta, lo sabéis. *Senkal** nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada con una frescura y una naturalidad asombrosa por Hande Erçel, una joven florista con unos sueños enormes: estudiar arquitectura en Italia y labrarse un futuro brillante. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando pierde su beca debido a la empresa constructora de Serkan Bolat, el personaje interpretado por un Kerem Bürsin que supo dar vida a un hombre aparentemente frío e inalcanzable, pero que en el fondo escondía un corazón de oro. Serkan, un hombre frío, ambicioso y obsesionado con el trabajo, un verdadero adicto al control, le ofrece a Eda una solución inesperada, una propuesta que parece sacada de una película: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. Un trato inusual, una jugada arriesgada, pero que cambiará sus vidas para siempre. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, una farsa para salvar las apariencias, pronto se convierte en una relación llena de altibajos, de malentendidos que harán reír y llorar a partes iguales, pero también de momentos de ternura, de pasión desbordante y, por supuesto, de mucho amor. La química entre Hande y Kerem era palpable, electrizante, la forma en que se miraban con complicidad, la forma en que se interactuaban con una naturalidad que parecía imposible de fingir, era evidente que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. La pantalla casi ardía con cada escena. Y es que, mis amigos, la magia de *Senkal** no solo reside en su trama, en sus giros inesperados y en sus personajes entrañables, sino también en sus paisajes espectaculares, en esos escenarios de ensueño que nos transportan a la vibrante Estambul y a la paradisíaca costa turca. Y no podemos olvidarnos de su banda sonora pegadiza, esas melodías que se quedan grabadas en nuestra mente y que nos recuerdan a los momentos más emblemáticos de la serie. Pero sobre todo, la magia de *Senkal** reside en la autenticidad de sus protagonistas. Hande y Kerem lograron transmitir una conexión tan real, tan genuina, que el público no pudo evitar enamorarse de su historia de amor, una historia que traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno mundial. Además, *Senkal** rompió esquemas en el mundo de las series turcas. Su frescura, su humor inteligente, su ritmo ágil y su apuesta por una estética moderna y sofisticada la convirtieron en un éxito rotundo, no solo en Turquía, donde se convirtió en un auténtico fenómeno social, sino también en países de todo el mundo. La serie fue doblada a múltiples idiomas, generando una legión de fans que seguían cada capítulo con fervor, comentando cada detalle en redes sociales y convirtiendo a *Senkal** en un verdadero fenómeno global.
Y por supuesto, el éxito de la serie tuvo un impacto significativo en la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos se convirtieron en estrellas internacionales, sus nombres resonaban en todas partes, desde las revistas de moda más prestigiosas hasta los portales de noticias más importantes. Su popularidad se disparó a niveles estratosféricos. Marcas de renombre, tanto turcas como internacionales, se peleaban por tenerlos como embajadores, revistas de moda los invitaban a sus portadas para protagonizar sesiones de fotos espectaculares y sus redes sociales se llenaban de millones de seguidores, ansiosos por conocer cada detalle de sus vidas. Pero más allá del éxito profesional, de la fama y del reconocimiento, Asteriscos en Calcap Asterisco también les regaló algo mucho más valioso, el amor. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem se enamoraron perdidamente. Su relación se convirtió en un secreto a voces, un rumor que corría como la pólvora entre los fans y los medios de comunicación, hasta que finalmente decidieron hacerla pública, confirmando lo que todos sospechábamos, que el amor que veíamos en pantalla era real, que la química entre ellos era genuina y que Eda y Serkan habían traspasado la barrera de la ficción para convertirse en una pareja de la vida real. Su relación fue seguida de cerca por los medios de comunicación y por sus fans. Cada foto que publicaban en redes sociales, cada comentario que hacían, cada aparición pública era analizada con lupa, buscando pistas, interpretando gestos y alimentando la fantasía de un amor perfecto. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la presión mediática y la exposición pública pueden ser muy intensas, su relación no estuvo exenta de altibajos. Los rumores de crisis comenzaron a circular con insistencia, alimentados por la distancia, por los compromisos profesionales y por la dificultad de mantener una relación en el ojo del huracán. Hasta que finalmente en 2022 anunciaron su separación. La noticia dejó a muchos fans devastados, con el corazón roto y la ilusión de un amor de cuento hecha pedazos. Pero también generó esperanza en aquellos que creían que su historia de amor aún no había terminado, que el destino podría volver a unirlos. Y es aquí donde entra en juego la especulación sobre una posible boda en 2025. ¿De dónde viene este rumor que ha revolucionado las redes sociales y que ha puesto a los fans en estado de máxima expectación? Bueno, mis amigos, la verdad es que no hay ninguna confirmación oficial al respecto. No hay comunicados de prensa, ni entrevistas, ni fuentes cercanas a la pareja que hayan confirmado la noticia. Sin embargo, la esperanza de que Hande y Kerem retomen su relación sigue viva en el corazón de muchos fans, que se aferran a cualquier indicio, a cualquier gesto, a cualquier rumor que pueda confirmar sus sospechas. Algunos creen que el tiempo separados les ha servido para madurar, para reflexionar sobre lo que realmente quieren en la vida y para darse cuenta de que a pesar de las dificultades, están hechos el uno para el otro, que su conexión es única e irreemplazable. Otros, por su parte, señalan que han sido vistos juntos en varias ocasiones, en lugares discretos y alejados del foco mediático, lo que alimenta aún más los rumores de reconciliación y la esperanza de que el amor vuelva a florecer entre ellos. Pero, ¿y la telenovela que promete revolucionar la industria turca? Aquí también entramos en terreno de especulación, en el reino de los sueños y de las fantasías. No hay ninguna información oficial sobre un proyecto en el que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos. Sin embargo, muchos fans sueñan con verlos de nuevo en pantalla, interpretando una historia de amor aún más intensa y apasionante que la de Eda y Serkan, una historia que les permita explorar nuevos registros y demostrar su talento como actores. Hay rumores persistentes de que varias productoras turcas, conscientes del enorme potencial que tiene la pareja, están interesadas en reunirlos en un nuevo proyecto, ofreciéndoles contratos millonarios y guiones que prometen ser un éxito rotundo con tramas innovadoras, personajes complejos y situaciones que mantendrán al público pegado a la pantalla. Sin embargo, hasta el momento, no hay nada confirmado. Las negociaciones son complejas y la decisión final dependerá de muchos factores, incluyendo la disponibilidad de los actores, sus intereses profesionales y la calidad del guión. Lo que sí sabemos con certeza es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más talentosos y populares de Turquía, y que su talento y su carisma son capaces de cautivar a audiencias de todo el mundo. Ambos han seguido trabajando en diferentes proyectos después de Asteriscos en Calcap Asterisco, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde roles dramáticos hasta papeles cómicos, pasando por personajes históricos y contemporáneos.
Hande Erçel, por ejemplo, ha protagonizado series como Acice Alka y la más reciente, Bambasca Biri donde interpreta a una fiscal ambiciosa y decidida. En cada uno de estos proyectos, Hande ha demostrado su talento para dar vida a personajes femeninos fuertes e independientes, que luchan por sus sueños y que no se dejan amedrentar por las adversidades. Kerem Bürsin, por su parte, ha protagonizado series como Yasamayanlar Buseir Arkandangelecek y ha participado en producciones internacionales, ampliando sus horizontes y demostrando su capacidad para trabajar en diferentes idiomas y culturas. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué posibilidades reales hay de que Hande y Kerem se casen en 2025? Y aún más importante, ¿qué posibilidades hay de que los veamos juntos en una nueva telenovela que revolucione la industria turca y que supere el éxito de en Kalkap Masterisco? La verdad es que no podemos dar una respuesta definitiva a estas preguntas. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem deciden retomar su relación, si el amor vuelve a triunfar entre ellos y si los veremos juntos en un nuevo proyecto que nos haga soñar y suspirar. Lo que sí podemos hacer, mis amigos, es soñar, imaginar, especular y mantener la esperanza de que su historia de amor tenga un final feliz, un final digno de un cuento de hadas. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento en sus diferentes proyectos, podemos recordar los momentos mágicos que nos regalaron en Kalkap Masterisco, podemos revivir la emoción de cada capítulo y podemos seguir soñando con verlos juntos de nuevo en pantalla, compartiendo la misma química, la misma complicidad y la misma magia que nos enamoró hace unos años. Y hablando de soñar, me gustaría que me contaras en los comentarios qué te parece todo este revuelo alrededor de Hande y Kerem. ¿Crees que volverán a estar juntos? ¿Te gustaría verlos en una nueva telenovela? ¿Qué tipo de historia te gustaría que interpretaran? Cuéntame tu opinión, quiero saber lo que piensas. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos sobre los dramas más apasionantes, los romances más intensos y las intrigas más adictivas que llegan directamente desde Turquía. Gracias por verme y hasta la próxima. Un abrazo enorme y no dejen de soñar.